Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar con Eduardo Ponce de Vivanco, diplomático y además ex viceministro de Relaciones Exteriores, a quien le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV, porque vamos a conversar con él sobre la presentación del presidente Pedro Castillo en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mayra, ¿Qué por la nota le invitación. pone al Aquí estoy. presidente Castillo? ¿Qué nota le pone al presidente Castillo en esta Asamblea de las Naciones Unidas? Mire usted, Mayra, los discursos de los presidentes, a menos que se trate de las grandes potencias, en la Asamblea General de Naciones Unidas son muy poco escuchados. En general, se ve una deserción de las delegaciones más importantes en sus más altos niveles, de tal manera que lo que se diga queda para los archivos, ¿verdad? Pero en ese sentido, el presidente ha hablado de dos cosas que han llamado la atención. Por ejemplo, ha revivido, que ya no se hablaba ya hace bastante tiempo, del conflicto de las Malvinas y también de abrir una sede diplomática en Palestina. Bueno, mire, respecto de las Malvinas, como que es un poco traído del pasado. Todos recuerdan que el presidente Belaúnde, cuando fue presidente en 1980, y cuando se produjo el conflicto, envió una flotilla de aviones, si mal no recuerdo, Mirage, para que auxiliara a los argentinos y la mandó vía Chile a fin de conservar las maneras diplomáticas, de tal manera que el recuerdo de ese tema sobre el cual el Perú tiene una posición histórica absolutamente determinada desde hace décadas no es ninguna novedad, absolutamente, ¿no? Y en lo que se refiere a Palestina, yo creo que hay que ser muy claros en qué es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Eh, el problema palestino, pues, es un problema que se usa políticamente. Y lo que hay que decir respecto de esto en términos prácticos, porque se ha anunciado una misión diplomática a Palestina. Y eso es olvidar un poco la realidad de las cosas, ¿no? Es decir, las misiones diplomáticas en la región están en Ramallah, estamos hablando de territorios ocupados. Entonces, misiones diplomáticas peruanas en Ramallah o Gaza. Bueno, la vida en esos dos enclaves es absolutamente difícil y pobres de los funcionarios diplomáticos que vayan a ellos a tener relación además con quién, con quién, porque las autoridades legítimamente reconocidas son muy pocas. Hay 42 misiones que se dividen entre Gaza y Ramallah. 42 que evidentemente provienen del mundo árabe, ¿no? Yo no sé a qué desgraciado diplomático se puede enviar a cumplir con esa misión. En general hay muchos países que tienen su sede diplomática en Egipto y le encargan las relaciones con esa parte tan contestada y problemática de la vida internacional como es la Palestina, ¿no? ¿Y en qué pudo haber aprovechado mejor el tiempo de su discurso? ¿Con qué temas pudo haber aprovechado mejor su discurso Pedro Castillo? Bueno, más que del discurso, usted sabe, todos recuerdan en el Perú, por ejemplo, me viene a la mente el caso del presidente Alan García,
que cuando iba a las presentaciones que correspondían al Perú en la Asamblea General de Naciones Unidas, aprovechaba para verse con infinidad de presidentes, jefes de Estado, aparte del secretario general de Naciones Unidas, es una visita casi protocolar, con el secretario general de la OEA, y yo no sé qué importancia pueda tener una entrevista con él en el marco de Naciones Unidas. Entonces, yo he visto que en la agenda del presidente lo único que ha figurado es una conversación con Monseñor Parolín, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, otra con Almagro, que es el secretario general de la OEA, Naciones Unidas, y no sé qué otra de poca significación. Él ha cumplido una agenda curiosa, ¿no? Curiosa porque ha tenido un almuerzo, me imagino que con empresarios o qué sé yo, en la cual lo que ha hecho es presentar al Perú como un país que es el reino de la corrupción. Y el reino de la corrupción no puede invitar, no puede incentivar a ningún inversionista a venir al Perú, ¿no? Eso es lo que todos nosotros no solo hemos escuchado, hemos visto profusamente en esos clips que presentan los distintos canales de la televisión. Claro, y yo le voy a leer un tuit de puño y letra de Pedro Castillo, porque lo ha escrito, o sea, lo ha hecho público. Para él, ya estamos en Lima, después de una gira de reuniones y conferencias en la Asamblea General de la ONU, resultados altamente positivos, dice, para el Perú, que nos permitirá seguir trabajando con enfoque de desarrollo multilateral, inclusivo y justo para todos y todas. ¿Qué opina de este? Que es un cuento chino, a secas. Un cuento chino. O sea, el presidente un cuento chino porque no solamente no se ajusta a la realidad, ¿no? Lo que yo he escuchado decir al presidente en un, no sé si almuerzo o una reunión con empresarios, era hablar de la corrupción en el Perú como un fenómeno endémico en todas las capas y ámbitos de la sociedad peruana. Y no hay mejor forma de desprestigiar al Perú que esa. Y eso no es lo que un presidente de la nación puede hacer en el extranjero, ¿verdad? ¿Y qué opina sobre esta actitud del mismo presidente en las Naciones Unidas también, donde se refirió brevemente a las interpelaciones y las censuras del Congreso de la República que dicen que no lo dejan avanzar en su gestión? Bueno, a mí me parece que el presidente todavía no lee la Constitución, ¿no? En primer lugar porque es facultad del Congreso ejercer el control político y fiscalizar al Ejecutivo. Y en segundo lugar, porque yo he escuchado en una de estas intervenciones del presidente decir una vez más, lo dijo en su campaña y lo sigue repitiendo. Y es muy grave, ¿no? Que demuestra que todavía no lee la Constitución. Él dice, sostiene, reitera que el derecho a la educación no es un derecho constitucional en el Perú. Entonces, habría que decir que lea a partir del artículo 13 de la Constitución para adelante. Son como 6 o 7 artículos que se ocupan de la educación en el Perú. Y él como maestro debería conocer esto mejor que nadie. En lugar de desconocerlo, y pretender en el mundo externo que en el Perú no existe el derecho constitucional a la educación, lo cual es pura y simplemente falso, es mentira. Entonces, ¿qué proyectamos
como país a raíz de la presentación del presidente Pedro Castillo en la ONU? ¿Qué es lo que proyecta el Perú con la presentación de Pedro Castillo? Que no se nos haya tomado en serio como país, ¿no? Eso es lo que yo me imagino. Y en el mejor de los casos, que simplemente haya pasado desapercibido y no haya sido escuchado con atención ni con credibilidad. Muy bien, muchísimas gracias, embajador, por estar aquí con nosotros, hablando básicamente de este tema de la presentación de Pedro Castillo ante las Naciones Unidas, que también ha sido criticado, ojo, desde el Congreso de la República, pero que esta es una actitud recurrente la que viene haciendo el presidente. Muchas gracias. Solo déjeme añadir algo, ¿no? En el Perú, el gremio magisterial, curiosamente, no privilegia la educación de los estudiantes, de quienes la necesitan. Lo que privilegian el FENATEP, la SUNAT, en fin, todos los organismos como el SUTEP, el CONARE, por supuesto, es que los derechos principales sobre la educación son para los maestros, no son para los alumnos. Lo que ellos privilegian a través de la sindicalización de los maestros es su propio beneficio. Y eso me parece que es absolutamente aberrante, porque está en contra de los derechos del mundo, es decir, de los segmentos poblacionales escolares que necesitan de la educación en el Perú. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Bien, era entonces Eduardo Ponce de Vivanco. Él ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, sabe muy bien cómo se manejan las relaciones internacionales, las impresiones en la comunidad internacional con la presentación de un presidente de la República. En este caso, Pedro Castillo estuvo en las Naciones Unidas, en la Asamblea, hablando de temas que no son tan importantes en estos momentos, desempolvando temas que no son de interés en estos momentos, cuando pudo haber aprovechado mejor su discurso y también haber aprovechado las reuniones diplomáticas en las Naciones Unidas. Esta es la información, regresamos más adelante.